Cuando Ron fue a ver el Arca de Noé en 1977, se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer en ese momento. Entonces es como si Dios le hubiera impresionado y puesto una carga en su corazón para encontrar el lugar de paso y donde se llevó a cabo el éxodo. Entonces fue cuando alquiló un avión, un Elot, y desde ese avión voló arriba y abajo la orilla del Golfo de Acaba para ver si podía encontrar un wadi que permitiera a los israelitas cruzar. Entonces, mientras volaba arriba y abajo, vio esta enorme playa que era nueva. Lo que hizo después de eso fue que, cuando volaron de regreso, descendieron y comenzaron a sumergirse. Ahora, fue un milagro que se les permitiera hacer eso, porque Dios hizo que esto sucediera exactamente cuando Israel estaba en control de la península del Sinaí. Nunca podrían haber hecho esto si estuviera bajo control egipcio, así que esa es la primera milagro en mi opinión. Y años más tarde, un par de años más tarde, Ron se llevó a Rennie Norbergen a la playa, para mostrarle. Y Rennie escribió sobre eso en su libro aquí que pueden ver. Y le dijo al señor Norbergen que creía que era J.B. Laus. Entonces, cuando miró los mapas de vuelo que pudo obtener, vio un área que parecía estar encerrado en el borde de un antiguo volcán. Y según sus mejores cifras, encontró un área de aproximadamente 5,000 acres cuadrados. Y sabía que ciertamente sería lo suficientemente grande para ser el campamento de los israelitas. Ron había solicitado una visa para ingresar a Arabia Saudita durante 4 años. Se esforzó mucho, escribió a la embajada y fue imposible obtener una visa. Así que había hecho arreglos para que él, Ron y Danny cruzaran la frontera. Y cuando hicieron eso, pudieron tomar un taxi que los llevó tan lejos, y luego consiguieron otro viaje y llegaron directamente a la montaña. Y fue el beduino quien dijo, oh, Jable Musajena. Y sabían que estaban en el lugar correcto, y lo que rompió en ese primer viaje, no había cercas en ese entonces. No había nadie viviendo allí. Y pudo conducir hasta el área del recinto sagrado. Simplemente entraron y dieron la vuelta y él vio todo. Vio lo que le pareció un altar. Vio muchas cosas ese día, pero luego tuvieron que irse. Se agotaron cuando salieron. Fueron expulsados del área. Y así, cuando regresaron a la frontera, pensaron que todo iba a estar bien. Iban a deslizarse a través de la frontera, y si los atrapaban, lo que Ron había descubierto era que si te atrapan ilegalmente, ahí te van a echar del país. Pero no sucedió porque alguien los había denunciado a la embajada en Washington, D.C. como ser espías israelíes. Ahora no voy a revelar el nombre de esa persona porque no está aquí para defenderse. Así que es realmente irrelevante porque al final funcionó para la gloria de Dios porque Ron estaba. Poder ir a la televisión nacional y decirle al mundo lo que vio e incluso citar las escrituras de la Biblia. Ahora, mientras estuvo arrestado, no fue una experiencia fácil para él, pero dijo que tenían algunos gente agradable allí, uno de ellos especialmente cuyo nombre era Lee. Era un hombre muy amable. Estaban en un lugar llamado Egel, que es una ciudad al sur de la frontera con Jordania, justo en la costa. Y fueron arrestados por la guardia costera y fueron retenidos allí. Y debido a la naturaleza de lo que se les acusaba, al principio se les trató un poco mal, pero cuando llegaron allí, había mucha enfermedad. Y Ron investigó y descubrió que lo que estaba pasando probablemente era fiebre amarilla porque varios hombres habían muerto y toda la zona estaba infestada de mosquitos. Así que Ron les pidió que le consiguieran mucho aceite de oliva y escribió recetas. Cuando les dijo, era anestesista. Ellos no entendieron eso.
y al final les dijo que era médico del sueño y entendieron eso, que ponía a la gente a dormir para la cirugía, así que aceptaron sus recetas. Escribió una receta de antibióticos, lo trajeron de vuelta, todo el mundo empezó a tomarlos, mataron a todos los mosquitos, lo pusieron en su baño, lo pusieron en el agua estancada, y a partir de ese momento, todos mejoraron, así que eso les había hecho caer en la gracia de los saudíes. Y creo que ese fue el primer milagro real que los ayudó tanto a ellos como a los saudíes. Ahora, otra historia interesante es que tres hombres, tres investigadores saudíes, llegaron a Irán. Y lo estaban golpeando, comillas, ¿por qué crees que Musa habría traído a la gente aquí? No hay nada aquí. Muéstranos tu evidencia. Y lo subieron a un helicóptero, solo Ron y estos tres hombres. Y ellos dijeron, muéstranos dónde crees que tuvo lugar el cruce, y Ron los tomó. Podía ver al otro lado del Golfo, podía ver a Nueva. Entonces, lo que hizo fue señalarles un lugar para aterrizar justo en la playa de enfrente, Nuevo. Y cuando llegaron allí, sucedió el segundo milagro porque fue un milagro absoluto. Justo donde aterrizaron había una columna aún en pie en la playa que coincidía con un Ron había encontrado en el lado egipcio unos años antes. Solo el del lado egipcio tenía toda la escritura erosionada donde se había colocado el oleaje. Y cuando estos hombres vieron esta columna y vieron que tenía escritura antigua, creó que esto le dio mucha credibilidad a Ron y realmente le salvó la vida. Eso es lo que creo. Y entonces, cuando regresaron, Ron ya no estaba nada bien. Ron sabía que Ronnie estaba a punto de derrumbarse y Ronnie dice, tengo que conseguir fuera de aquí. Y Ron sabía que tenían que escapar. Y él dijo, está bien, lo haremos el próximo jueves, o lo que sea. Pero él dijo, oh, no, no podemos porque Ollie está de guardia. Y si escapamos mientras Ollie está aquí, lo matarán. Entonces, Ronnie dijo, está bien, esperaremos. Pero eso fue el jueves, ese miércoles, el día antes de que iban a intentar escapar. Fue cuando se acercaron ellos y les dijeron, Alas, se ha cumplido, te vas a casa. Y en ese momento, fueron entregados a los jordanos durante 3 días y luego ellos, vino a casa. Estuvieron en prisión allí por un total de 75 días en Arabia Saudita y luego 3 días adicionales, en Jordania. Ron no pudo traer a casa ninguna documentación, pero creía que la columna contenía el nombre Salomón, Mihram, Edom, muerte. Después de que Ron y los chicos regresaron a casa después de estar en prisión, Ron juró que nunca volvería allí de nuevo. Ahora era consciente de los peligros, pero en 1980, a finales de 1984, Ron conoció a un hombre llamado David Fassel que quería ir a ver el arca de Noé. Esta historia se entrelaza con esto porque también en esa misma época un hombre de Arabia Saudita, quien más tarde supo que era un príncipe y probablemente relacionado con el rey en algún punto, en algún manera, no sé cómo, se puso en contacto con Ron y me dijo, he oído tu historia siempre. Desde que lo escuché, no puedo hacer nada, no puedo funcionar, tengo que ver esta montaña. Su nombre era Somron Almateri, y vivía en Tobuk. Nos dijeron que era un príncipe de Tobuk. No entiendo las conexiones, así que no puedo entrar en eso, pero Somron en realidad voló a Nashville y visitó a Ron. Él dijo, tienes que llevarme a esta montaña. Te conseguiré visas, te sacaré de allí, tengo que verlo. Ron dijo, bueno, voy a. Le dirá que, porque no vienes al arca de Noé conmigo, voy a llevar a un hombre allí. Fue a fines de marzo de 1985. Entonces, Someron fue al arca de Noé con Ron cuando tomó David Facel allá afuera y había nieve en la montaña y cubría el arca de Noé.
Pero Son Marone cree que este hombre está diciendo la verdad, hay algo aquí. Y eso le dio aún más credibilidad con Son Marone. Así que Son Marone dijo, tienes que venir. Vamos, te conseguiré visas. Señor Facel, usted también puede venir. Había visto a David Fazle haciendo algo de su magia con su equipo de detección. Así que todos salieron allí, y cuando estaban allí, eran invitados de Somero. Tenían un contrato para hacer un trabajo con fines mineros, así que cuando estaban ahí fuera con el equipo de excavación, encontraron que cavaron en esta área que Ron creía que era un pozo. Y a 20 pies de profundidad en ese pozo encontraron un brazalete de oro, y fue en ese momento que todos fueron puestos nuevamente bajo arresto domiciliario. Encontraron muchas cosas cuando estaban allí porque se les dio una carrera libre de la zona, y Ron encontró una canica blanca que tenía lo que él creía que era hebreo arcaico en él. Y lo escondió porque sabía que si lo mostraba a cualquiera sería destruido, y seguimos esperando que alguien pueda encontrar eso. ¿Por qué? Bueno, sería muy difícil por ahí, para encontrar algo, pero todavía está por ahí, lo creo. Después de que fueron puestos bajo arresto domiciliario, trajeron a un arqueólogo de Riyadh, que los recibió en el complejo de Samaran. Y miraron las cintas de video de David Facel que mostraban los becerros en el altar del becerro de oro, y cosas diferentes. Este fue el arqueólogo que dijo, estos no se encuentran en ningún otro lugar de Arabia Saudita, solo aquí afuera. Y cuando vio las evidencias por sí mismo, fue cuando toda el área fue cercada y puesto bajo control arqueológico y fuera del alcance de todos. Después de que les confiscaron todo, durante años Ron estuvo desesperado por trate de sacar fotos, todo fue en vano. Fue a finales de los años 80 cuando leímos un artículo que afirmaba que el señor Cornute afirmaba que él había encontrado el monte Sinai. Y al principio estábamos muy emocionados, pero luego descubrimos que no tenía planes para él. O el señor Williams, que estaba con él, para compartir las fotos con cualquiera, y tenía su propia historia sobre lo que pasó. Y aprendimos que la forma en que le encontraron, porque esta montaña no es fácil. Cosa de encontrar, que no es. Es como tratar de encontrar un grano de arena en la playa. Así que leeré desde el principio de su libro en el prólogo, que escribió David Fazle. Él dijo, comillas, Larry tenía miedo de intentarlo, hablando de colarse en el monte Sinaí, él dice, no, iría con él. Él dice, bueno, no exactamente, pero le daría un mapa. Le había contado todo sobre la historia de Ron, y así, en los libros que siguieron, su historia también incluye episodios en los que afirman que le dijo a la gente que eran médicos. Así que todo lo que Ron podía hacer era orar al respecto, y siguió tratando de contactar a Sumeron y ver, porque Sumeron había afirmado que podía obtener las fotos y los videos y enviárnoslos. Estaba pidiendo grandes cantidades de dinero, más de lo que jamás veríamos en nuestra vida. Finalmente, hubo un momento en que fuimos a Nueva. Esto fue en enero de 1992. Cuando estábamos en Nueva, había traído conmigo un mapa de Arabia Saudita. No sé por qué. Esto no fue algo de lo que Ron y yo hablamos, pero había puesto 3 copias en mi equipaje, principalmente porque acabábamos de comprar una máquina de fax y podía hacer copias con ella. Así que los tenía en mi bolso, y estamos en Nueva, y Samaran habla inglés, pero sus esposas no. Entonces tendríamos a Metzami, que era el hombre que trabajaba en el mostrador de Nueva en nuestro hotel. Trataría de llamarnos y luego interpretaría a las esposas, ya que ellas no podían hablar inglés, porque Samaran nunca estuvo allí. Finalmente, cuando Ahmed Sami se dio cuenta de que algo estaba pasando aquí, dijo, háblame de tal vez pueda ayudarte.
y simplemente lo llamamos Sammy. Ron le explicó que estaba el monte Sinaí en Arabia Saudita. Y luego le contó sobre sus otros descubrimientos, sobre el arca de Noé y todas esas cosas. Y Ahmed Sami tuvo esta gran idea. Él dice, puedo conseguir esto para ti. Él dice, a todo musulmán se le permite ir con una visa a Arabia Saudita una vez en su toda la vida. De hecho, tenemos que hacerlo. Él dice, nunca he ido en el mío. Y entonces el trato fue que le dimos algo de dinero para comprar un boleto allá. Le dejamos una cámara, y Ron hasta le dio $500 extra para ir allá. Ahora, cuando llegamos a casa, recibimos una llamada de Ahmed Sami que decía, necesito más dinero. Esto va a costar más de lo que pensaba. Así que soy el tacaño de la familia. Ron estaba bastante dispuesto a darle más dinero, así que dije, está bien. Así que voy al banco. Hice la transferencia bancaria según las instrucciones que Sammy nos había dado. Y creo que fueron otros $1,500. No recuerdo exactamente, pero no dejaba de decir, Ron, solo estamos tirando el dinero. Recibí una llamada del banco que la transferencia no pasó porque faltaba un número. Falta un número de cable, y necesitaba conseguirlo. Así que Ron me hizo llamar a Ahmed Sami, lo llamé y obtuve ese número. Llamé al banco a la mañana siguiente y les dije que quería seguir adelante y hacer eso. Alambre y aquí estaba el número. Y me dijeron, bueno, vas a tener que entrar. No podemos hacer transferencias bancarias por teléfono. Así que fui al banco y les di la información y cuando llegué a casa nos dieron la llamada de que no podían hacer el cable porque su sistema de cable no funcionaba por el tarde que sería la mañana siguiente. Bueno, lo que sucedió justo después de eso fue un milagro. Ron recibió una llamada telefónica de una chica que dijo que no sabía de qué se trataba, pero su hermano la había llamado y le había dicho, encuentra a este hombre llamado Ron y dale mi número. Y dile que me llame. Y cuando miré la cara de Ron, se puso blanco como una sábana mientras estaba en ese teléfono. Y yo dije, comillas, ¿qué? No sabía si alguien había muerto o qué. Y él dijo, no sé, e inmediatamente llamó a este número en Arabia Saudita, y este hombre respondió. Y su nombre era Jim Caldwell. Los Caldwell eran una familia que vivía y trabajaba en Arabia Saudita, cerca de Riyadh. Trabajó para Aramco. Y así tenían que salir del país cada cierto tiempo para mantener su estatus fiscal con él. Estados Unidos. Así que en su viaje que tuvieron que hacer para salir del reino, llegaron a Egipto. Estaban especialmente interesados en ir a ver St. Catarinas o St. Catarines. En la península del Sinaí. Este es supuestamente el verdadero monte Sinaí, pero es el sitio tradicional. Fue localizado por sueños y misticismo de la madre de Constantino. Así fue ubicado. De todos modos, salieron y se fueron muy decepcionados porque sabían que no habían visto la cosa real, y cuando habían salido de nueva, habían estado en el mismo hotel en el que habíamos estado, y Sami allí sabía que vivían en Arabia Saudita. Entonces, cuando regresaron por segunda vez después de su viaje, que fue justo después de nos habíamos ido, estaba muy emocionado. Ya había descubierto lo que iba a hacer, cómo iba a conseguir las imágenes y cómo iba a recoger a un nieto de Ron Wyatt. Cuando regresaron, quiero decir, Sammy le dijo, tienes que hacer esto por mí. Y estaba tratando de que Jim y su esposa, Penny, hicieran estas fotos para él y luego dárselos a su hermano y a Sodi, quienes se los darían a él. Y estoy seguro de que los Caldwell estaban bastante preocupados. ¿De qué está hablando? Y quiero dejar que los escuchen contar la historia, pero voy a seguir adelante y contarla porque no puedes escuchar el video muy bien. Dijeron que cuando llegaron allí,
Ahmed Sami les contó una historia sobre un hombre que acababa de estado allí, y tenía algo que ver con el arca del monte Sinaí, y no sabían qué era. Era todo, pero finalmente, Jim dijo que descubrió que era el arca de Noé. Y Jim dijo que algo se disparó en su cerebro, que su hermana le había enviado una cinta de video el año antes sobre un hombre que dijo que había encontrado el arca de Noé. Y ese hombre era Ron Wyatt. Entonces, lo que Jim haría, dijo, sería tomar estas cintas. Vendrían en cintas de 8 milímetros porque eran pequeños. Los transfería a una cinta de chica HS y luego reutilizaba las cintas de 8 milímetros. Me imagino que es un poco difícil conseguir cintas en Arabia Saudita, así que él, su esposa y sus 2 hijos están haciendo su visita habitual fuera del reino. ¿Qué tienes que hacer cuando trabajas allá de vez en cuando para mantener tu estatus fiscal? Acababan de ir a St. Catherine y estaban muy desilusionados porque pensaban, era el verdadero monte Sinaí, y ellos realmente querían ver eso, pero no lo hicieron. Así que cuando regresaron, estaban orando y estudiando y queriendo ver el verdadero monte Sinaí. Y entonces, hay más en su historia, que pueden contar, pero cuando llegaron allí, y, quiero decir, Sammy les contó esta historia. Jim dijo, pensó un minuto, dijo, traje 10 cintas conmigo en este viaje a uso, y he usado 9 de ellos. Me pregunto si el que no he usado, y lo puso en su grabadora de video, lo reprodujo. Lo puso en el ojo de Ahmed Sami, y Ahmed Sami dijo, ese es él, ese es el hombre. No había usado la cinta que tenía Ron allí. Y todos eran muy, quiero decir, eso fue un milagro. Eso fue un milagro allí mismo. Y le habíamos dejado un mapa a Metz a mí, y Ron me hizo dibujar una vaca allí, luego. Dibujé la montaña con un árbol entre 2 rocas y algunas otras cosas. No, recuérdalo todo, pero Jim y Penny fueron allí justo cuando salieron de Nueva, tomaron su coche y de camino a casa fueron al monte Sinai e hicieron todas estas fotografías. Y mayúscula. Cuando los consiguieron, llamaron a Ron y le dijeron, queremos que tengas estos así que unos pocos. Semanas más tarde, Ron voló a Bahrein y se reunió con ellos allí, porque puedes volar libremente a Bahrein, pero no se puede a Arabia Saudita, y fue muy rápido y fácil para ellos llegar allí. Así que no solo nos dieron copias del video, nos dieron todas sus fotos y nos dieron nosotros incluso los negativos. Y esto continuó durante bastante tiempo. Fue allí un par de veces. Tenían un lugar, lo llamaban el restaurante mexicano. Hablaron en código por teléfono porque creo que todos estaban bastante nerviosos por lo que estaban haciendo, especialmente ellos porque vivían allí. Así que todas las fotos y videos que trajeron, para nosotros, honestamente creo que fue lo más feliz que vi a Ronnie, ya sabes, en todo lo relacionado a todo este trabajo que veníamos haciendo porque hacía tanto tiempo que quería mostrárselo a la gente. Ron no hizo esto para ganar fama o fortuna ni nada por el estilo. Ron solo quería que la gente viera lo que Dios había guardado para ellos, y no creo que nadie podría haber hecho un mejor trabajo de fotografiar y filmar en aquel entonces, a principios de los 90, con el equipo que estaba disponible para la gente en ese entonces. No creo que nadie pudiera haber hecho un mejor trabajo de lo que hicieron y siempre estaré agradecido por lo que hicieron. Vivica, siempre la miraré. Por lo que hizo porque Vivica Pantin escuchó hablar a Ron, creo que en Noruega o Suecia, y ella escuchó esto antes de que él pudiera obtener las fotos y todo, y ella quería ir y ayudar a Ron a tener algunas fotos. Así que esa chica, era soltera, y consiguió un trabajo en un hospital para reservar. No sé cómo lo hizo, pero reclutó a mucha gente para que las llevara a la montaña. E hizo todas estas fotos y videos y se los dio directamente a Ron. Recuerdo una vez que había un joven que trabajaba con ella, Toby.
Y ella había ido a la montaña con Toby y había firmado muchos rollos de película. Diapositivas. Y cuando Toby y ellos regresaron, descubrieron que la hermana de Toby en los Estados Unidos había, en un terrible accidente, y Toby tuvo que regresar a los CEU. Entonces, Vivica le dio a Toby todo, de estos rollos de película, y cuando Toby regresó a los CEU, arreglamos, y tomé. Mi mamá, ella y yo, manejamos hasta Kentucky y nos reunimos con él, y nos dio toda la película, y todo, y eran magníficos. Fueron las primeras fotos que subimos, cerca del altar de Moisés en el área del recinto sagrado. Vivica fue increíble. Ella fue a bucear. Obtuvo algunas imágenes increíbles mientras se zambullían lo que parecían ser partes de un carro. Ella dijo que ni siquiera los vio en ese momento. Lo que ella haría es simplemente filmar. Ron la había conocido en el Cairo y le había llevado una cámara subacuática. Y entonces ella solo estaba buceando y filmando e hizo un trabajo increíble. Y así tenemos lo Vivica, ella nos acaba de dar todo. Y ella no quería crédito por nada. Ella era del mismo corazón, todavía es del mismo corazón que Ron. Ella solo quería que la gente llegara al cielo. Un hombre vino a visitarnos desde Suecia llamado Rory. Y llegamos a conocerlo y nos habló de su amigo, Leonard. Y entonces, Leonard estaba muy interesado en los descubrimientos y era un hombre muy educado. Fue genetista en el Instituto Karolinska de Estocolmo. Entonces Leonard vino a visitarnos un par de veces y redactó un contrato con Ron. Quería escribir un libro sobre todos estos descubrimientos con Ron. Ron iba a ser coautor. Y entonces vino Leonard e incluso vino a visitar a Ron cuando estaba enfermo y moribundo, pero nunca consiguió el libro escrito. Después de la muerte de Ron, Leonard vino a verme. Creo que fue en octubre del 99 que vine y quería escribir el libro. Y dijo que necesitaba ser la única persona en la portada debido a su credibilidad. Todavía estaba afligido mucho por Ron, por lo que redactó un contrato. Fue un contrato extraño, fue en dos partes. Una parte de él era el contrato para escribir el libro, la otra parte era el contrato de que podía usar las fotos. Así que le di toda mi investigación. Bajamos las escaleras donde están todos los libros y le di toda la investigación y luego él volvió a Suecia y escribió el libro. Y me envió 2 o 3 manuscritos diferentes porque yo tenía el derecho de rehusar. Tengo que comprobarlo y todo. Y era un libro excelente y trataba todo sobre el trabajo de Ron. Pero el único lugar allí donde decía era un pequeño párrafo que decía esto es, basado en la investigación y los descubrimientos y el trabajo de campo de Ron Wyatt. Y de todos modos, Ron lo había llevado a bucear un par de veces y le mostró todo. Y después de que salió el libro, ya no supe más de Leonard, aunque se suponía que recibir el 50% de los ingresos. De todos modos, se hizo bastante conocido como escritor por escribir todo eso. La gente piensa que fue la investigación de Leonard Muller, pero no fue así. Fue la obra de Dios a través de Ron Wyatt. La gente necesita saber eso, no importa cuántos grados tengas, no importa cuán inteligente seas, sin Dios no puedes hacer nada. Quiero decir, puedes hacer algo para impresionar al hombre, pero no puedes impresionar a Dios. Y es bastante triste que Ron me dijera ese día cuando estábamos hablando de esto, dijo. Me he ido, esto fue justo antes de que saliéramos por la puerta para llevarlo al hospital donde él murió. Él dijo, cuando me haya ido, todos competirán por el puesto. Mi mente estaba en otra parte. No sabía lo que quería decir,
pero nunca olvidé lo que dijo, así que la historia de estas cosas necesita ser conocida. Hay mucha gente que hizo muchas cosas maravillosas, muchas cosas maravillosas, pero se supone que Dios tiene la gloria porque lo hizo. Estas cosas, Él preservó estas cosas para este tiempo en la historia. Ron había dicho muchas veces en sus reuniones en diferentes lugares y para mí y para otras personas que era muy importante que la gente sepa que él hizo los descubrimientos porque esa era la única forma en que la gente sé que Dios lo hizo porque Ron le dio a Dios todo el crédito. Ron sabía que no hizo esto por su cuenta, sabía que ningún ser humano contenía la sabiduría para encontrar las cosas que Dios había escondido de la humanidad. Todos estos años y encontrar estas cosas todas en tan poco tiempo. Ron no quería el crédito, era algo bueno, por ejemplo. Solía pensar en Moisés. Moisés tuvo que escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Tenía que escribir sobre sí mismo. Una de las cosas que dice de Moisés es que fue uno de los hombres más humildes. De sobre todo. Tenía que escribir eso sobre sí mismo, pero Dios lo impresionó para que lo escribiera. Piensa en todo lo que tiene que hacer una persona que está haciendo la obra de Dios. Para que Dios reciba la gloria y el crédito de una cosa tan magnífica como esto, hay que afirmar que Dios usó a esta persona para hacerlo. Usó a una persona que era fiel, una persona que no tenía motivos ocultos, que no tenía necesidades, o deseo de fama o fortuna. Y Ron no tenía eso. Simplemente no lo hizo. Y todo esto es parte de la gloria de Dios, no del hombre.